Dios ha hecho diferentes pactos con el ser humano, manifestando siempre su iniciativa de salvar, de redimir, de rescatar al ser humano. Y nosotros podemos responder. ¿Cómo es que nosotros podemos responder de la mejor forma? Honrando a Dios. Y esta semana podremos descubrir que podemos honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestros talentos, con los bienes que Él nos ha dado. Bienvenidos a un nuevo estudio de Lecciones de la Biblia. Esta semana, los pactos de Dios con nosotros. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar con ustedes una vez más en una nueva oportunidad en su programa Lecciones de la Biblia. Estamos también con el privilegio de seguir contando con el pastor Luis Saavedra. Fue, ¿no es cierto?, muy hermoso contar con la presencia de él la semana pasada, pastor. Espero que su semana haya estado buena. Sí, muy bien, gracias a Dios, y también una alegría nuevamente estar acá para compartir este segundo programa. Muy bien, sí, estamos en periodo estival para algunos, tal vez no para todos, pero tal vez algunos disfrutando del calor, dependiendo de donde ustedes nos acompañen. Pero un saludo, ¿no es cierto?, fraterno a quienes nos acompañan. Gracias por sus saludos, por el cariño que pueden expresarnos también allí en las diferentes plataformas. Muchas gracias por seguirnos semana a semana. Hoy tenemos un enfoque que va tal vez desarrollándose en base a lo que ya vimos la semana pasada. Y tal vez la palabra clave aquí es el pacto, ¿ya? Y la relación que eso implica entre Dios y nosotros. Así que tenemos un estudio fascinante. Vamos a pedir que el Señor nos ayude también, nos dé una mente clara, lúcida, y podamos traspasar a nuestros amigos, ¿no es cierto?, desde la Escritura algunas de estas enseñanzas. Así que vamos a orar, queridos amigos. Acompáñenos, por favor, pidiendo la ayuda del Señor. En esta hora, Padre amado, te queremos dar las gracias por tener este privilegio de ir a tu palabra, de encontrar allí lecciones, principios valiosos respecto a este tema, y que podamos descubrir también cuál es nuestro rol, qué podemos hacer nosotros en respuesta a lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a ser fieles mayordomos de estos tesoros celestiales, pero también de aquello que nos toca vivir aquí en la tierra. Y gracias porque en la persona de Jesucristo estos aspectos se han unido. Ayúdanos, Señor, dándonos claridad, en que sea un estudio provechoso. Lo pedimos y agradecemos desde ya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi pastor Luis, tenemos acá esta idea, ¿no?, bajo el título Los pactos de Dios con nosotros. Está en plural. Sin embargo, creo que nuestra tarea aquí es explorar más bien algunos principios que son transversales, ¿ya?, y aplicarlos también a esta noción de la mayordomía, el hecho de que somos mayordomos de Dios. Primero, ¿qué es un pacto? Tal vez no todos están familiarizados con este concepto, más todavía si se trata de pactos que Dios ha establecido. Así que denos tal vez un sobrevuelo sobre esto en primer lugar. Bueno, generalmente se define la palabra pacto como un convenio, un compromiso. Hay quienes a veces han querido verlo desde la perspectiva de un contrato, es decir, donde pueden ser mejor dicho, dos o más partes, digamos, quienes contraen este compromiso o este contrato.
Históricamente los pactos, estos compromisos se establecían antiguamente de distintas formas, ¿no? La palabra era un elemento valioso. Después en el tiempo ya no fue necesariamente solo la palabra. Después ya había que darse la mano. Después ya no solo la mano, sino que había que firmar. Y hoy día hay que ir ante un notario para que sea válido, y aún así. Pero en esencia, hablar de pactos siempre se entiende en este sentido, es decir, compromiso donde existen, podríamos llamar, ciertos privilegios de parte de los contrayentes de este compromiso y donde también se ejecutan ciertas obligaciones mutuas. Ahora, tal vez otra característica importante de estos compromisos o de esta definición de pacto así en general es el hecho de que se entiende que esta es una cuestión de decisión voluntaria. Es decir, no hay entrar en un compromiso, en un pacto o en un convenio, es una cuestión donde los contrayentes están dispuestos libre, soberanamente y voluntariamente de hacer, por lo tanto, este contrato o este compromiso. Sin embargo, si esto lo llevamos ahora sí al terreno bíblico, nos vamos a dar cuenta, como tú bien mencionaste hace un momento, es el hecho de que el pacto es algo que nace en el corazón de Dios. O sea, el compromiso, la iniciativa del pacto siempre obedece a una voluntad divina de relacionamiento con el hombre. No es el ser humano quien busca a Dios para desarrollar o ejecutar, digamos, un pacto, sino más bien el ser humano frente a la propuesta de Dios, el ser humano responde en esta propuesta. Y eso lo vamos a ver claramente, es decir, el pacto que Dios ha establecido y que nosotros hemos visto a través de la historia bíblica en distintos momentos, circunstancias, con distintas personas, ¿no? Nosotros llamamos el pacto adánico, el pacto, ¿no es cierto?, con Noé, el pacto que Dios establece posteriormente con Abraham, el pacto con el mismo Israel. Es con decir, David. Exacto, es decir, seguimos en la historia. Son siempre iniciativas de Dios, son siempre iniciativas de Dios. Es Dios quien busca, es Dios quien ofrece, y siempre, digamos, están dadas en el contexto primero de una acción de Dios en favor de. ¿Ya? Por lo tanto, el ingresar al compromiso es una respuesta que el ser humano tiene frente a lo que Dios ya le ha otorgado o le ha dado en bendición. Es algo favorable. Exacto, es algo favorable, siempre será algo favorable. O sea, si lo vemos desde la perspectiva, por ejemplo, del pacto que Dios hace con Adán, ¿cuál era el mayor favor que en ese momento, y obviamente ese pacto adánico nos traspasa para nosotros también? Porque lo que Dios estaba ofreciendo allí, Génesis capítulo 3, versículo 15, era la promesa claramente de la venida del Mesías, es decir, de la materialización de la salvación a través de este Mesías que habría de venir y redimirnos a nosotros del pecado, ¿no? Génesis 3.15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, claro, si lo vemos desde la perspectiva de la salvación, el pacto de Dios es totalmente favorable y conveniente para nosotros. Se sustenta en la gracia divina, es decir, siempre es una acción favorable en el sentido de que es un regalo de Dios para el hombre. No porque el hombre lo merezca, sino más bien porque el hombre lo necesita. Y por eso Dios actúa en su amor y en su misericordia en favor de nosotros. Ahora, ¿tendrá sentido que alguien reconoce que lo necesita, ve las falencias, las carencias claras en su vida y de alguna manera igual no lo quiera? ¿Tendrá sentido que Dios se lo imponga? O sea, ¿es más fuerte ese deseo de Dios que la respuesta, como tú decías, del ser humano? ¿Cómo sería esa dinámica ahí? Bueno, desde esta perspectiva bíblica, es decir, nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios es clara en decirnos que Dios no te impone salvación. O sea, Dios no obliga a la salvación. No existe ni por una parte este concepto de universalismo, por decirlo de alguna forma, es decir, entendida como que Dios va a salvar a todos, ni tampoco existe este concepto determinista de decir, no, Dios determina la salvación para algunos y por lo tanto otros no se salvan, sino que Dios es, digamos, respetuoso de esta facultad que Dios puso en todos los seres creados, que es lo que nosotros definimos como este libre albedrío o esta libertad moral. Es decir, la capacidad de poder aceptar voluntariamente, decidir voluntariamente, entrar en este pacto, aceptar la salvación e ingresar en el pacto. De hecho, un texto que es muy conocido
Juan capítulo 3, versículo 16. Quisiera citar ese texto, tal vez tú quieres mencionar otro, pero Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, si tú te das cuenta, no dice aquí que la salvación, aun cuando es dada por Dios, como un acto de misericordia, de amor, este pacto renovado a través de Cristo Jesús, ¿no? Este pacto de la gracia en Cristo, Dios no lo impone, sino que Dios deja en libertad la posibilidad que tú, yo, todos podamos aceptarlo o rechazarlo, aun cuando siempre el anhelo de Dios, ¿cuál es? Que lo aceptemos, ¿no? Y de hecho Él ama al mundo. Exactamente. ¿No? Sí, justamente me leíste el pensamiento. Tenía en mente aquí este pasaje de Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. Creo que hacen un juego de palabras muy interesante que justamente nos revela también esto de que el universalismo, esto de que Dios sí o sí va a salvar a todos, al menos no se sustenta. Y tú ves el pasaje que acabas de leer y creo que esto complementa muy bien. Hebreos 2, versículo 9 y 10 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y ahí está lo mismo que tú leías, ¿ya? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Todos estaban en vista como potenciales candidatos para el reino de los cielos, para la salvación, pero sigue uno leyendo ahora el versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos. No puede decir todos aquí, es muchos. Muere por todos, gusta la muerte por todos. Sin embargo, hay algo en esta otra parte, la respuesta humana, que aquí el autor, y creemos que es el apóstol Pablo, puede tan solamente escribir habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y aquí está esta tensión, este tal vez juego de palabras, todos, muchos. Lamentablemente no es todos, todos. Algo pasa en nuestro lado del contrato, en nuestro lado del pacto, ¿no? Y tal vez esto es fundamental para entender de que, claro, Dios no nos va a imponer ni la salvación, y como veíamos en la lección pasada, ¿no? Junto con esta salvación, todo lo demás también debe probablemente entenderse bajo esta mirada, de que no es unilateral. Exactamente. No es algo impositivo, no es algo que Dios obliga. Bueno, y en los evangelios también tú encuentras esta expresión, ¿no? Muchos son los llamados y pocos los escogidos, dando justamente a entender el hecho de la manifestación de esta voluntad. Y cuando uno va un poquito más hacia lo escatológico, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, estas escenas que se describen dentro de Apocalipsis, o sea, es innegable que hay una gran multitud, ¿no? Que son los redimidos, pero también al mismo tiempo se levanta otra gran multitud como la arena del mar, que serán aquellos que lamentablemente no recibirán esa salvación. No por la voluntad de Dios, no porque Dios lo haya querido así, sino porque finalmente, aún teniendo la oportunidad de creer y de aceptar, deciden rechazar. Entonces, claro, no existe este concepto de un pacto unilateral, ¿no? No es Dios quien impone entrar en este convenio, que de hecho, como decíamos anteriormente, siempre tendrá muchos más beneficios para nosotros como seres humanos, ¿no? Pero sin embargo, Dios respeta, Dios anhela, pero Dios respeta, ¿no? Se me viene a la mente el texto, ¿no? Tan clásico en Deuteronomio que dice: hoy pongo delante de vosotros, ¿no? La vida y la muerte, la bendición, la maldición. Escoge pues la vida, dice. O sea, aún así Dios nos dice cuál es el mejor camino, qué es lo que Él desea, qué es lo que Él anhela, pero finalmente la decisión última es nuestra como seres humanos. Sí, y bueno, yo creo que no es distinto a lo que cualquier padre o madre que nos está viendo intenta hacer con sus hijos. Yo creo que ustedes, cuando dan un consejo y ya ven que su hijo tiene una cierta edad en donde ya
no lo pueden obligar. Creo que ustedes también le abren el corazón y le señalan lo que ustedes desearían para su bien como padres. Ahora, nosotros hemos visto ya en estos pasajes la salvación, Dios la anhela para todos, lamentablemente no todos la querrán. ¿En qué consiste la respuesta favorable si lo que se nos ofrece es la salvación? ¿Qué debiera uno buscar o qué tipo de experiencia identifica una respuesta positiva de parte del ser humano ante este regalo que es la salvación en el pacto? Muy bien, respondiendo frente a la pregunta que planteaba, se me viene a la mente un texto que está en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Este texto dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por una parte, si tú te das cuenta, la primera respuesta necesaria, inicial, para entrar en el pacto es la fe. Es decir, para los que creéis en el Hijo de Dios, dice el texto. Por lo tanto, la fe es un elemento fundamental e indispensable. Y la fe, en otras palabras, ¿cómo la podemos definir? Digamos, en un concepto que pueda ser tal vez mucho más familiar para nosotros, porque a veces definimos la fe como el acto de creer, ¿sí? Pero creo que aún la Biblia es clara al decirnos que incluso el solo hecho de definir la fe como creer todavía es bastante restringido a lo que abarca el concepto de fe. A mí me gusta mucho, digamos, un término que creo que es la palabra o el sinónimo que mejor expresa lo que es fe, es la palabra confianza. Porque en la palabra confianza está implícito otro elemento. ¿Y cuál es ese otro elemento? La obediencia. Es decir, cuando tú confías, tú no cuestionas, sino que tú estás dispuesto a hacer lo que la persona en quien confías te está diciendo que hagas. Eso se ve, por ejemplo, a veces se grafica tan tiernamente en la relación de un padre con un hijo. O sea, tú puedes colocar a tu hijo sobre una altura y decirle: hijo, arrójate. Y ese hijo, ¿qué va a hacer? Se va a arrojar, porque confía, tiene fe, es decir, confía en que el papá lo va a agarrar en los brazos y no lo va a dejar caer al suelo porque es su padre. Entonces él no va a dudar, él va a obedecer lo que el padre le está diciendo. Entonces, si esto lo llevamos al terreno de la experiencia de la vida cristiana, desde el punto de vista bíblico, la fe verdadera del cristiano no es esa fe solamente intelectual, no es esa fe solamente que tiene esta concepción de una existencia de un Dios y dice: sí, Dios existe, hay evidencia, pero no necesariamente yo me relaciono con Él. ¿Ya? Sino que es una fe que, como el mismo Santiago nos dice, es decir, es una fe que obra por amor, ¿no? La fe sin obra es muerta. Por lo tanto, la verdadera fe del cristiano se manifiesta a través justamente de una disposición y de una voluntad, que es el hecho de obedecer, de hacer, de actuar conforme a lo que Dios me está diciendo. Tiene que haber una consecuencia, ¿no?, entre lo que nosotros mismos hemos aceptado como respuesta. Sin lugar a dudas, hay mucho que explorar, así que vamos a volver, luego de esta breve pausa, a seguir con este diálogo y este estudio tan significativo. Espere, ya estamos de regreso. Gracias por permanecer junto a nosotros en su programa Lecciones de la Biblia. Quedó un concepto en el bloque anterior, que es el concepto de la obediencia. Son diferentes pasajes en la Escritura en donde este principio sale a relucir para describir la relación entre Dios y el ser humano. Y ya que el pastor Luis nos ha explicado, ¿no?, este concepto de pacto y cómo no es unilateral, ya hemos entendido que se espera algo de parte de nosotros. Obedecer. Este es un concepto que es transversal en toda la Escritura y sobre todo en el marco de los pactos. De hecho, los pactos en la antigüedad tenían tanto bendiciones como maldiciones. ¿Qué sería de ese componente de los pactos sin la obediencia? Como que no tendría mucho sentido saber de que hay ciertos resultados que Dios en su sabiduría conoce y que el ser humano incluso puede ya tal vez anticipar. Dios nos dotó de inteligencia. Sabemos que ciertos actos, ciertas decisiones tienen consecuencias.
Veamos un poquitito esto de la obediencia. Hay un pasaje ahí en Deuteronomio capítulo 28 y está en este marco, ¿no?, de cómo Moisés vuelve a repasar y a instruir al pueblo respecto a esto. Y si leemos ahí en el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. ¿Qué ideas se desprenden de este pasaje en donde nuevamente obediencia, bendición parece que van de la mano? Sí, mira, bueno, aquí se utiliza una expresión, ¿no? La palabra acontecerá que si oyeres atentamente. Esta expresión es muy reiterada dentro del contexto de Deuteronomio, ¿no? Oye, oh Jehová, Israel, ¿no? Oye, ¿no? El Shema, que es esta expresión que se utiliza en el hebreo para referirse a este sentido de oír. Pero cuando se utiliza esta expresión, no se está hablando únicamente de un asunto escuchar solamente, sino que tiene implícita acción. Es como cuando generalmente los padres corrigen a los hijos, ¿no? Y entonces cuando uno toma al hijo y lo corrige sobre algo que no ha hecho bien, el papá a la mamá le dice así, ¿no? ¿Me escuchaste bien lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿qué es lo que el niño entiende cuando le dicen, ¿me escuchaste bien lo que te estoy diciendo? No solamente que lo haya escuchado, sino que lo ponga en práctica. Es decir, mira, lo que te estoy diciendo tienes que aplicarlo. Y Dios, de una forma con su pueblo, digamos, en este contexto del pacto, obviamente no lo está haciendo como una reprimenda, un llamado de atención, sino que lo está haciendo en el sentido de una invitación a la acción. Es decir, el oír es poner en práctica. El oír implica obedecer. Por lo tanto, el pacto tiene, por un lado, este componente importante en respuesta de fe que implica, por lo tanto, una acción obediente, donde la obediencia está asociada justamente a las bendiciones de Dios. Y eso es algo que nosotros es innegable, ¿no? Alguien dijo por ahí, la salvación es un don gratuito del cielo que Dios nos otorga. Pero las bendiciones de Dios van a estar sujetas, obviamente, a que nosotros, al aceptar esa salvación, por la fe decidamos también vivir en obediencia a la voluntad divina. Y mira, y aquí se asocia un concepto importante de mayordomía. Y es el hecho de que en mayordomía nosotros necesitamos no solamente reconocer a Dios como Redentor y Salvador, sino que algo que tocábamos en la lección anterior, el señorío de Dios, o sea, la soberanía de Dios. Recordando el texto de Salmo 24.1, el dominio de Dios sobre el mundo, sobre nuestras vidas. Por lo tanto, la mayordomía nos invita a esta aceptación de Dios en estas dos dimensiones divinas. El Dios creador, el Dios sustentador, pero también el Dios redentor. Y por lo tanto, como es el Dios creador, es el dueño y el soberano. Y cuando yo lo acepto como mi redentor, no puedo renunciar a su soberanía también. Es decir, debo aceptarlo como el Señor de mi vida. Y eso implica entonces que en esta relación hay una sujeción. Es decir, yo tengo que someterme a su voluntad y estar dispuesto a vivir conforme a su voluntad, porque también siempre la voluntad de Dios será buena para mi vida, porque los pensamientos, como dice Jeremías, de Dios para con nosotros no son de mal, ¿no? Sino que siempre son de bien. Entonces, esta respuesta de obediencia traerá consigo, obviamente, la bendición de Dios sobre aquel que en amor responde y le es fiel al Señor. No por un temor, no por un egoísmo, no por querer alcanzar beneficios, sino porque entiendo que en esta relación pactual las bendiciones de Dios y los beneficios de Dios han sido tan grandes para mi vida y serán tan grandes que vivir en armonía a la voluntad de Dios finalmente traerá consigo todas esas bendiciones. Ahora, hemos hablado de obediencia, pero ¿obediencia en qué? ¿En qué ámbitos? Y claramente ya hemos repetido bastante, tanto en lo que va, digamos, de esta semana como la lección del capítulo anterior, la palabra todo, ¿ya? En todos los aspectos nosotros podemos responder en obediencia a Dios. Ahora, un hombre sabio, Salomón, él entendió, incluso en medio de su prosperidad, en medio de todo aquello, de que él debía reconocer de quién provenía todo esto. Él debía reconocer que esto era una respuesta de una iniciativa de Dios. Y de hecho, al inicio de su reinado, tenemos este sueño, visión que él tuvo, en donde
Él interactúa y responde a una pregunta. Dios le pregunta qué es lo que él quiere y él pide sabiduría. Y este hombre sabio, muy próspero, muy rico, nos da consejos, nos da orientaciones respecto a lo que en sus buenos años él entendió como una manera adecuada de responder en obediencia a Dios. Tenemos ahí un pasaje que de pronto se lee en nuestras iglesias, de pronto se lee antes de algún momento en donde estamos disponiéndonos también a adorar a Dios con nuestros bienes, y de hecho pareciera que desde este pasaje también surge esta expresión. Podríamos tal vez leer ahí en Proverbios capítulo 3, descubrir un poquitito qué aspectos también de esto de ser mayordomos, esto de estar en un pacto con Dios, y que ya entendemos que es una respuesta, y es una respuesta de obediencia, pero ahora Salomón también lo aterriza a algo que es bastante concreto. Exacto. Mira, por una parte es una respuesta de obediencia a los principios de Dios, a los mandamientos de Dios. De hecho, Salomón, como tú mencionabas, ¿no? En Eclesiastés al final dice: el fin de todo el discurso de Dios es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y se me venía a la mente también lo que Dios le dice a Josué: esfuérzate, sé valiente. Pero también Dios le dice: esfuérzate en cumplir conforme a todo lo que está escrito en la ley de mi siervo Moisés. Entonces, por una parte, es decir, la respuesta de obediencia se relaciona con lo que es los mandamientos, con una vida en integridad, en conformidad a la voluntad de Dios, a los principios de Dios, principio de la sabiduría. Pero también acá Salomón, como tú mencionabas, en el capítulo 3 o en el Proverbio 3, en el verso 9, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y tal vez quisiera leer el 10, dice: entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, la obediencia también se relaciona con una actitud de adoración, ¿sí? Con el reconocimiento de quién es Dios, porque dice: honra a Jehová. Entonces, aquí hay un concepto importante, es decir, ¿y qué implica honrar a Jehová? ¿Qué implica este concepto de honra a Jehová? Honrar a Jehová es colocar a Dios en el lugar que corresponde en nuestra vida. Honrar a Jehová implica, por lo tanto, reconocerlo a Él como el dador de todas las cosas, reconocerlo como el dador de la vida, reconocerlo como el dador de la salvación, sobre todo, ¿no? Que era lo que enfatizábamos anteriormente. Pero también implica reconocer a Dios, que Dios merece la adoración también por todo lo que Él me entrega. Y en ese me entrega incluye también lo que son nuestras posesiones, llamémoslo así, o estos bienes materiales que son tan necesarios para que nosotros podamos subsistir dentro de lo que es la vida en este mundo. Pero aquí dice el texto, ¿no? Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Recordemos que en el pasado la nación de Israel tenía, por lo tanto, esta buena y sana costumbre de apartar esos primeros frutos de la cosecha como una ofrenda de gratitud a Dios por la bendición de la cosecha. No era fácil, hay que contextualizarse donde ellos viven, es decir, estamos hablando de una zona que es desértica, donde la lluvia no es un elemento permanente, tal vez como en otras regiones del mundo o acá en el mismo país donde nosotros estamos. Y de hecho Dios hizo ese alcance. En Egipto tenían el Nilo, hacían un surco con el talón y plantaban. Ahí ellos iban a aprender ahora, sin embargo, a depender de Dios en esta tierra. Exacto. Por lo tanto, este acto de honrar a Dios, de reconocer a Dios, es también un sinónimo de dependencia. Es decir, es entender que lo que yo tengo en las manos, el fruto de la tierra, la cosecha, y ahora traspasémoslo a nosotros al bien material, es decir, el trabajo, el dinero, el sustento, no provienen de otra fuente, sino es de la bendición que Dios nos da en nuestra vida y que es consecuencia también de ser fieles y obedientes al Señor. O sea, ese punto es importante, pero repito, no es una obediencia por conveniencia. Es decir, no es que voy a obedecer a Dios para que Dios llene mis graneros, ¿no? Sino que es una obediencia que responde a esta relación que se ha restaurado a través de Cristo en este sentido de pacto, ¿no? De alianza. Entonces, claro, al acto de honrar con los bienes, yo estoy reconociendo esa soberanía, estoy reconociendo, por lo tanto, que Dios es quien me sustenta, estoy reconociendo la fidelidad de Dios también para conmigo, estoy reconociendo entonces que todo le pertenece a Él, mi vida, pero también lo que yo, digamos,
con su poder, con su fuerza, con su bendición, puedo alcanzar y lograr desarrollar en este mundo. Ahora, alguien podría decir, bueno, mis bienes no son muchos, no es mucho lo que puedo dar, pero ahí es lo bonito, ¿no es cierto?, de este concepto que ya se comienza a asomar, que es el diezmo, que tal vez será motivo de estudio más en profundidad más adelante. Sin embargo, una décima parte es algo proporcional. Sí. Y por lo tanto, honrar a Dios no es algo que esté restringido a aquellos que tienen mucho, ni tampoco Dios entiende que lo está honrando más a alguien que tal vez tenga más bienes en relación a quien tenga menos. Y vemos como entonces tantos conceptos que se desprenden de la iniciativa de Dios hacia nosotros. Por ejemplo, que ante su presencia somos todos iguales, a veces escuchamos decir, o que todos necesitamos por igual de la salvación. Qué hermoso es ver que Dios a través de estas cosas también, bastante concretas, nos lo ejemplifica, nos lo muestra en cosas que tal vez por necesidad necesitamos verlas, justamente en esto que podemos medir. No sé si estoy usando ahí la mejor expresión, pero a veces necesitamos que sea con un fin bastante pedagógico, como nosotros entendemos que somos iguales delante de Dios. Y como mi respuesta, aunque a los ojos humanos puede ser distinta, delante de los ojos de Dios es aceptado como que lo estamos honrando por igual. Es valioso, creo yo, rescatar eso, ya anticipándonos un poquitito, ¿no?, a esta idea que se está asomando aquí. La economía en la antigüedad estaba basada en la agricultura, tú mencionabas. ¿Qué diferencias podrían haber tal vez con nosotros ahora? Hay varias. También ya puede ser motivo de estudio para más adelante. Sin embargo, entendemos que Dios no quiere privar a ningún ser humano de poder tener este gozo de honrarlo a Él. El honrarlo presupone que estamos en una relación, de que no estamos siendo ni ignorados por Dios, ni olvidados por Él, al contrario. Así como nosotros respondemos a Él, yo creo que Dios también se goza en aceptar la adoración de sus criaturas, porque en realidad es para beneficio nuestro. Dios va a seguir siendo Dios, lo reconozcamos o no. La mayor ganancia es para nosotros. Además que hay un sentido de confianza. Es decir, cuando tú honras a Dios, cuando tú obedeces a Dios y honras a Dios respondiendo frente a lo que Dios te está solicitando hacer. Y ya que tocabas, por ejemplo, hace un momento ya este concepto del diezmo, ¿no? que lo vamos a ver más detenidamente. Pero sin embargo, ya ese solo hecho del acto de diezmar implica justamente una fe y una confianza en un Dios que está al control de tu vida, en un Dios que por lo tanto te sustenta, y es confiar en las promesas de un Dios que no te abandona. Es decir, porque finalmente no cuestiones lo que Él te está diciendo, sino al contrario, es decir, tú crees, tú confías en su palabra, confías en lo que el Señor te está diciendo, confías en las promesas que están en su palabra, y tú en esa confianza actúas, ¿no?, en consecuencia, obedeces en consecuencia, y por lo tanto tienes el privilegio de ver esa bendición de Dios. Ahora, pero cuidado cuando a veces nosotros queremos ver la bendición de Dios solamente en lo material. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, el hecho de que una persona diezme, por decirlo de alguna forma, y eso no signifique necesariamente que se materialice después en que su cuenta bancaria crezca. ¿Significa entonces que tengo que dejar de hacerlo por eso? ¿Significa entonces que la bendición de Dios no está en mi vida porque esa cuenta bancaria no creció? No, es decir, la bendición de Dios se va a materializar en muchos otros aspectos también de la vida. También Dios quiere bendecirnos desde esa perspectiva, y lo veremos después, pero qué importante es entender que nosotros avanzamos por obediencia y fidelidad en esa confianza que se ha establecido en esta relación con el Señor, ¿no? Donde esto se manifiesta a través de elementos que son evidenciables, llamémoslo así. Claro, y creo que lo necesitamos como seres humanos, elementos que nosotros podamos justamente medir. Y estoy de acuerdo contigo, la respuesta inmediata no va a ser necesariamente que la cuenta bancaria crezca.
o no va a ser también tal vez en una relación proporcional. A veces nos llega la bendición de Dios en algo que a veces damos por sentado, que despertamos, que estamos bien, que no nos hemos enfermado y pensamos que eso es tan obvio o parte de... Lo tomamos muy a la ligera de pronto y no reconocemos que ahí también hay bendición. Exacto. La salud, ¿no es cierto? Algo tan necesario, es como la base de toda nuestra actividad. Qué lindo es ver cómo Dios también a través de aquello bendice y obra grandes respuestas, incluso en medio de algunas crisis en ese sentido. Exacto. Eso te iba a mencionar también. Es decir, incluso aún en medio de la crisis, cuando, por ejemplo, un bien como la salud, que es tan necesario, se te ve alterado o afectado, aún allí uno puede ver la bendición de Dios. Así es. Queridos amigos, hay tanto que explorar. Ya hemos adelantado un poco este concepto, ¿no?, del diezmo. Vamos a ver algunos otros elementos al regreso de la pausa, así que quédese con nosotros y ya estamos de regreso. Hola, quisiera preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el Señor? ¿Sabías que al leer su palabra te comunicas con Él? Cada día el Señor te está llamando para entablar una conversación íntima y cercana con Él. En las Sagradas Escrituras ha dejado indicaciones precisas para que sepas la manera correcta de llegar a Él. Descubre más solicitando la guía de estudio La Biblia Habla. Escríbenos a los números que aparecen en pantalla y la enviaremos totalmente gratis hasta tu hogar. Te estaremos esperando. Muchas gracias, queridos amigos, y reiterar la invitación que ya también se les hacía de parte de Escuela Bíblica. Por favor, tome esa iniciativa de responder al amor de Dios y póngase en contacto. Escriba, llame, use su WhatsApp, vaya a las redes sociales de Nuevo Tiempo. Están deseosos de recibir su solicitud de alguno de estos materiales para poder también profundizar su caminata junto al Salvador. En el bloque anterior ya mencionamos algunos aspectos relativos al diezmo y pudimos ya explorar varios principios, varios alcances. Sin embargo, cualquier análisis tal vez del diezmo debe incluir tal vez un pasaje que es clásico tal vez en nuestro estudio sobre este tema, que se encuentra justamente en Malaquías. Y con esto digo que no hayan otros, No. pero es casi imposible no pasarlo por alto porque lo aborda y lo enuncia de una manera tan clara y ramifica también varios otros principios. Así que veamos ese pasaje. A ver, Malaquías, ¿no es cierto? Malaquías. Capítulo 3. ¿Sí? Sí, Malaquías 3, desde el versículo 7 en adelante. 7 en adelante. Muy bien. Dice así: desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es interesante notar que Malaquías está escribiendo dentro de un contexto particular, ¿no? Bastante especial. Estamos hablando de la comunidad judía posexílica, es decir, de un pueblo que regresa después de haber estado en cautiverio, de haber sufrido el rigor de lo que significa la deportación, el ser alejados, por lo tanto, de su tierra, de haber sufrido muerte, de haber sufrido tal vez pasar por hambre. Y todo eso fue consecuencia de algo que es muy claro y evidente. El alejarse de Dios, el no cumplir finalmente con lo que ellos en algún momento habían dicho, ¿no? en este pacto, en esta relación, de ser fieles al Señor. Y de, por lo tanto, haber permitido que sus corazones se desviaran hacia lo que era el pecado y la idolatría.
Pero ahora el pueblo regresa y aparentemente parece ser que ahora, después de esa dura experiencia o de esa dura escuela, regresan y las conductas no cambian, por decirlo de alguna forma. Y parece ser que lo que históricamente en el pasado sus padres vivieron en esta conducta de desobediencia a la voluntad de Dios, de quebrantar los principios y los mandatos de Dios, ahora se ven reflejados también en esta experiencia que este pueblo está viviendo, ¿no? Que la nación de Dios, de Judá, está viviendo ahora después de este proceso duro del exilio. Y estamos hablando en un contexto donde finalmente se está viviendo una religiosidad, pero donde el corazón del ser humano acalla la conciencia, ¿no? Acalla su conciencia, queriendo desconocer su infidelidad. Porque Dios le dice acá, ¿no? Dios le dice en el versículo 7, desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis, dice. Y el Señor hace una invitación, dice, volveos a mí, y ahora yo me volveré a vosotros. Entonces, hay aquí una actitud de distanciarse. Esta actitud trae consigo la infidelidad, la desobediencia y naturalmente que la consecuencia de aquello es no recibir ¿qué? La bendición de Dios. Porque Dios no puede bendecir justamente aquello que no está en armonía a su voluntad y donde el hombre voluntario y resueltamente decide ir en contra de Dios. Y ahora Dios dice al pueblo aquí, ¿no? Bueno, dice el Señor, versículo 8, pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y esta pregunta, ¿no? Interesante, ¿robará? Bueno, y el pueblo responde como queriendo ser ingenuo, ¿no? Pero que en realidad ellos eran conscientes de algo que no querían reconocer. ¿Y en qué te hemos robado? Dice. O sea, porque, claro, ellos tal vez estaban, entre comillas, aparentando una fidelidad. Pero la pregunta era, ¿y estaban ofreciendo a Dios lo que Dios realmente pedía? ¿Lo que Dios requería? ¿Eran sus ofrendas de acuerdo a lo que Dios establecía como una ofrenda? ¿Era en realidad el diezmo una práctica permanente de acuerdo a lo que Dios estaba solicitando que fuese ese diezmo? ¿O será que ellos estaban presentando a Dios cuestiones que eran totalmente simbólicas, por decirlo así, pero no era lo que Dios estaba requiriendo en realidad? ¿Eran diezmos completos? ¿Era la totalidad de lo que Dios estaba llamando como suyo? Y tal vez un alcance, porque esto que dice el versículo 7, desde los días de vuestros padres, y uno piensa, ¿qué llevó al exilio? Por un lado fue la idolatría, pero también es porque buscaban adorar a Dios de formas que Él jamás pidió. O sea, se volcaban a Dios y a los ídolos, pero al volcarse a Dios lo hacían equivocadamente, ofreciendo una adoración que, como tú decías, era más bien o simbólica o buscaban, ¿no es cierto?, a su imagen y semejanza, elaborar un culto, pero uno que Dios jamás había pedido. Y puede ser también aquí, como tú dices, ¿no? En este tono un poco de querer ingenuamente decir, por favor, ilumínanos, ayúdanos a entender en qué, siendo de que uno, cuando elabora algo a sabiendas, no es por ignorancia, no es por desconocer, y de pronto en lo elaborado y en lo que inventamos es justamente porque conociendo lo genuino preferimos ignorarlo. Y eso nos obliga a elaborar algo complejo, sofisticado, pero por lo mismo, nunca será un reemplazo para lo legítimo. Exactamente. Y ahora, y fíjate lo interesante de esto, es decir, el llamado de Dios es que ellos se vuelvan a Él y que nuevamente ingresen en esta relación de pacto, de fidelidad con Dios, ofreciéndole a Dios lo que Dios pide. Y entonces Dios dice claramente, bueno, vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y las ofrendas. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar bastantes escenas de arreglamiento y reforma, donde se relaciona justamente estas acciones con volver a la fidelidad a Dios a través de esto. Ya aquí Malaquías está colocándonos esta invitación, ¿no? Las reformas de Ezequías, o en el mismo caso de Nehemías, ¿no? Por ejemplo, cuando el pueblo llega a este proceso de reconstrucción, como también entre los elementos importantes, y llama la atención, ¿no? Que Nehemías viene, está con el pueblo, comienza la reconstrucción de los muros, parece ser que el pueblo queda encaminado en un proceso, ¿no? de reavivamiento y reforma. Nehemías vuelve a la presencia del rey y pasado algunos años regresa y resulta que el pueblo había vuelto atrás. Y entre esas cosas y esas acciones estaba justamente la infidelidad a Dios en lo que era lo que Dios reclama como suyo, el diezmo y las ofrendas. Recordemos que incluso hasta lugares
que eran dedicados dentro del templo, habitaciones que eran dedicadas justamente para las cosas sagradas, para los tesoros de Dios, habían sido profanadas y utilizadas en ese contexto por Tobías, que era acérrimo enemigo de Nehemías y del pueblo de Dios. Así es. Y entonces Nehemías tiene que hacer una reforma, una limpieza, desalojar, quitar y llamar al pueblo nuevamente ¿a qué? A volver a la fidelidad a Dios y a volver a esa expresión de fidelidad a través de esto, que es el diezmo y la ofrenda. Entonces, es innegable que la fidelidad a Dios en este aspecto es una demostración también de lo que nosotros podríamos definir como un cambio espiritual, una renovación de la vida espiritual que se manifiesta a través de obediencia y de la lealtad a Dios, la fidelidad a Dios a través de lo que es devolverle lo que es suyo. Y no es que al pueblo le estuviera yendo mal, porque si recordemos a Ageo, Ageo también profetiza en ese periodo del retorno. Ageo también les hace ver que ellos han puesto las bases, los cimientos para el templo, pero ahí se quedaron. Exacto. Y él les dice, ustedes han hecho sus casas, están incluso intentando plantar, cosechar, pero siempre va a salir por saco roto. De alguna manera el pueblo entendía de que aunque era saco roto, valía la pena seguir insistiendo y probando. A la luz de ellos tal vez no les estaba yendo tan mal, pero tenían totalmente tergiversadas sus prioridades. Exacto, había una distorsión total, porque finalmente, como tú mencionas, o sea, se estaban preocupando de alajar sus casas. De La casa de Dios estaba abandonada. A mí me tocaba a veces pasar por lugares donde quedó puesto un cimiento para lo que iba a ser una casa. De hecho, muy cerca donde viven mis padres, hay justamente lo que es el radier, el cemento, y por diferentes razones no se pudo seguir construyendo ahí. Matorrales, pasto, etc. Sería triste, ¿no?, imaginar cómo estaba ese lugar dedicado a lo que sería la reconstrucción del templo, totalmente abandonado, mientras que el pueblo, a duras penas, con esfuerzo, sin la bendición de Dios, al parecer, por lo que el texto señala, creyendo que les está yendo bien, y sin embargo Dios dice, no, es casi como un saco roto. Claro, algo acumulan, pero nunca será de acuerdo como a lo que él quiere. Lo que yo quiero hacer con ustedes, conforme a la bendición que yo tengo. Claro, imagínate que esa distorsión llegue a tal punto, obviamente basada en el egoísmo, que lleva finalmente al hombre a marginarse de la posibilidad de ser parte de la obra de Dios. Porque en ese contexto, claro, ellos finalmente pensaban en lo suyo y dejaron el templo a un lado. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy? O sea, cuando a veces ese espíritu de egoísmo, de mezquindad llena nuestros corazones, ¿no? Y tal vez como lo que describe aquí Malaquías, no estamos ofreciendo a Dios lo que a Dios le corresponde, a lo que Dios es suyo. No solamente nos estamos privando nosotros del privilegio de adorar y honrar a Dios como corresponde, sino que también a través de esa acción estamos de alguna manera entorpeciendo, por decirlo de alguna manera, que la obra de Dios se engrandezca, que el reino de Dios crezca. Así es. Yo creo que durante el periodo intenso, más álgido de la pandemia, aprendimos también a ver la mano de Dios en escenarios desconocidos. Igual pudo ser una bendición, conexiones por Zoom, por Google Meet, qué sé yo. La iglesia se reinventó y muchos descubrieron a la iglesia debido a eso. Pero quienes ya tenían una vida de iglesia, algunos y varios líderes de iglesia, y puede suceder en otras denominaciones también, perciben que ahora que los hermanos de iglesia retornen, que hagan vida de iglesia de nuevo, que vuelvan a ser esa comunidad que se reunía, que podía ser bendición también para sus vecinos, en el marco, ¿no es cierto?, de ese lugar que ellos habían dedicado para adorar a Dios. Esa realidad también se trastocó un poco. Y ciertamente es un proceso complejo. Los sociólogos yo creo que van a estar escribiendo artículos por bastante tiempo sobre cómo nos ha golpeado la pandemia. Pero como hijos de Dios, yo creo que también es tiempo de ir recuperando ese lugar que la casa de Jehová, el reunirnos para adorar, para honrar a nuestro Dios, significaba, y tal vez incluso crecer en lo que eso significa para nosotros hoy. Exactamente. Y ¿sabes? Yo creo que esto tiene que ir también asociado a una actitud. A una actitud. Hay un texto, finalmente, que está acá en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14.
Tal vez versículo 13 dice, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, vuélvanse a mí, y yo me volveré a vosotros. Y aquí tal vez, ¿no es cierto?, en este texto se expresa en palabras de Salomón cuál es la actitud que nosotros debiéramos tener al volvernos a Dios. Humildad, reconocimiento de nuestra condición, reconocimiento de nuestra infidelidad, si hemos pecado a Dios, ¿no?, o para con Dios, no siendo fieles en todo lo que Dios nos ha solicitado, en los recursos y en tantas otras cosas integrales de la mayordomía. Cuán importante es que podamos escuchar ese llamado y volvernos al Señor, como dice aquí en oración, con humildad, reconociendo nuestro pecado. Y entonces dice Jehová, yo os oiré, dice desde los cielos, y perdonaré vuestro pecado. Y la bendición de Dios también vendrá sobre nosotros. Sin duda. Y qué lindo pasaje también para ya dirigirte a nuestros amigos y hacer alguna invitación que conmueva, que remezca y que en realidad nos sirva a todos para decidir honrar a Dios. Bueno, llegando ya al final de este segundo interesante tema que estamos estudiando durante este trimestre, la invitación de Dios para nosotros es que justamente podamos entrar en esta relación de pacto. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, que Dios nos ofrece lo más grande que es la salvación a través de Jesucristo. Pero no solamente quiere darnos ese don de la salvación, sino también quiere darnos muchas otras bendiciones asociadas con esa salvación. Si es que nosotros estamos dispuestos a aceptarlo y entrar en esta relación tierna, amante de un Padre Celestial que se preocupa por nuestra vida y por todo lo que significa para nosotros como seres humanos. Por lo tanto, la invitación que podemos dejar en esta hora es que cada uno de nosotros podamos ir al Señor. No desechemos la oportunidad que Dios nos da. Aceptemos el llamado, volvamos nuestro rostro a Dios, porque la promesa del Señor es que Él se volverá a nosotros. Quiero invitarte allí donde estás, que podamos orar en este momento a nuestro Dios. Padre Celestial, en este instante, cuando ya estamos cerrando este estudio, queremos agradecerte por haber indagado un poco más acerca de este tema donde tú nos presentas, Señor, la oportunidad de estar en este pacto contigo. Gracias porque tú siempre has tomado esa iniciativa. Desde el Edén al crearnos, nos has dado también la oportunidad de la salvación a través de Jesucristo. Tú has tomado la iniciativa de la creación, la iniciativa de la salvación y nos invitas, Señor, a entrar a una relación personal contigo, cercana, donde tu deseo es que nosotros podamos ser bendecidos. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos por amor a responder a tu llamado, pero también a permanecer en esta relación de pacto, expresando esa fe a través de esa fidelidad, de esa lealtad, de esa obediencia que tú anhelas y deseas que nazca de nuestros corazones. Bendice a cada uno de nuestros amigos que en este momento ahí están viendo, Señor, este programa. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Luis. Será hasta el próximo capítulo y, queridos amigos, la misma invitación para ustedes. Nos encontramos en un próximo episodio de su programa Lecciones de la Biblia. Hasta pronto y que el Señor les bendiga.